Muchas gracias. Pues muy buenos días. Como mencionaron, yo soy el doctor Marcelo Balboa. Estudié la licenciatura en la Universidad Intercontinental y también en la Universidad Intercontinental estudié el posgrado en periodoncia y en implantología. Durante unos años de residencia aprendimos diferentes métodos para aumentar volumen en sentido vertical y horizontal en maxilares y en mandíbulas atróficas. Algunos de estos procedimientos era el injerto en bloque, expansión de crestas con expansores mecánicos y por medio de la piezocirugía, la división de crestas, todo con el objetivo de lograr obtener un buen volumen de hueso para colocar los implantes en muy buena posición. Hoy prácticamente nos vamos a enfocar a hablar sobre regeneración ósea guiada. Vamos a ver diferentes casos, los cuales requieren de aumento de volumen óseo por diferentes causas. Una causa puede ser traumatismo, otra causa por ausencias dentales, pérdida ósea por perimplantitis, por explantación de implantes, pérdidas dentales por periodontitis, perimplantitis y básicamente el objetivo de la regeneración ósea guiada es dar un volumen adecuado para poder colocar los implantes en una buena posición y poder rehabilitar a estos pacientes con prótesis implantos soportadas, prótesis fijas implantos soportadas. Para la regeneración ósea guiada necesitamos de 3 puntos, 3 aspectos. 1, un defecto óseo. 2, el injerto óseo, que por lo general yo lo que utilizo es una mezcla de hueso autólogo con hueso bovino. En este caso utilizamos el BIOS y membranas de colágena. Sabemos que tenemos diferentes tipos de membranas de colágena. Tenemos membranas de colágena reabsorbibles y las no reabsorbibles. Como la membrana que tenemos en el lado superior izquierdo de la pantalla, es una membrana Gore-Tex no reabsorbible, es una membrana que ya está fuera del mercado. Esto que vemos aquí es la estructura de titanio. Es una membrana que sacaron del mercado porque microscópicamente es una membrana porosa. Y los poros tienen mayor diámetro que el diámetro de las bacterias. Entonces, cuando estas membranas se exponían, las bacterias pasaban muy fácil a través de ellas, llegando a nuestro injerto y contaminándolo, lo cual provocaba que se perdiera gran parte del injerto o se perdiera en su totalidad. Actualmente estamos utilizando estas membranas como la del lado inferior izquierdo de la pantalla. Es una membrana Cytoplast, que es una membrana de politetrafluoretileno denso. Al ser un material denso, si esta membrana se expone, las bacterias no pasan con tanta facilidad o les lleva más tiempo a las bacterias pasar a través de esta membrana, lo cual nos da un poquito de mejor pronóstico para que no se contamine nuestro material de injerto con tanta facilidad y se vaya a perder. Tenemos las membranas reabsorbibles, que son membranas derivadas del colágeno, y también tenemos membranas reabsorbibles derivadas de ácido poliglicólico poliláctico. Contamos también con estos mantenedores de espacios, que en sí no es una membrana, es una malla de titanio. Esta únicamente cumple como un mantenedor de espacio, y para cumplir con los principios de regeneración ósea guiada, tendríamos que colocar sobre ella una membrana reabsorbible para que nos dé la propiedad de oclusión celular. ¿Cuáles son las propiedades que debe de tener una membrana? Debe de tener fácil manejo, se debe de adaptar fácilmente, debe ser fácil de manipular, debe integrarse con los tejidos blandos, dar cierta estabilidad a los tejidos, sobre todo durante el proceso de cicatrización, para que no se vaya a exponer o a reabsorber la membrana en forma temprana. Tiene que ser biocompatible, que no promueva la inflamación de los tejidos blandos. Debe dar oclusión celular, que esto significa que las células no pasen de un lado a otro. Tienen las membranas no reabsorbibles con refuerzo de titanio, tienen mucho más estabilidad de forma por la estructura de titanio que la soporta.
pero las membranas no reabsorbibles tienen mucho mayor susceptibilidad a complicaciones. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más probable que se vaya a exponer una membrana no reabsorbible que una membrana reabsorbible. ¿Cómo vamos a seleccionar la membrana? ¿Qué tipos de membrana vamos a ocupar? Esto es dependiendo el caso, dependiendo el tipo de defecto que vayamos a reponer, que vayamos a regenerar. Por ejemplo, en defectos verticales, en el defecto vertical, la base del defecto se encuentra más apical que las crestas óseas, es un defecto tridimensional y, por ejemplo, en este tipo de defecto yo utilizaría una membrana no reabsorbible con refuerzo de titanio. Es una membrana que, gracias al refuerzo de titanio, vamos a evitar que ésta se colapse y haga algún tipo de presión sobre mi injerto. En un defecto horizontal, en el defecto horizontal podemos ver que la base del defecto está a la misma altura que las crestas óseas. Este es un defecto bidimensional. En este tipo de casos, lo único que queremos es aumentar volumen, aumentar grosor en estas mandíbulas o en estos maxilares atróficos. Dentro de los defectos horizontales, tenemos defectos horizontales favorables, que es un defecto que cuenta con espacio medular, es un hueso más, cuenta con hueso esponjoso, hay mayor vascularización, presencia de vasos sanguíneos, presencia de factores de crecimiento que nos van a nutrir el injerto. En un defecto horizontal desfavorable, estamos hablando que es un defecto que prácticamente termina en filo de cuchillo, es pura cortical, contamos con menor cantidad de hueso esponjoso, es un hueso menos vascular, entonces el pronóstico, al querer ganar el volumen que deseamos, se va a ver más limitado. El abordaje quirúrgico cuando queremos hacer un aumento de reborde en sentido horizontal. Por lo general, yo en este tipo de defectos utilizo membranas reabsorbibles. Antes de hacer el abordaje quirúrgico, antes de entrar a la etapa quirúrgica, es muy importante seguir los lineamientos de forma ordenada. ¿A qué me refiero? Antes de entrar a una etapa quirúrgica, hay que estabilizar al paciente periodontalmente. Hay que hacer las extracciones que se tengan que hacer. Hay que trabajar en tejidos sanos. El trabajar en tejidos sanos aumentan el pronóstico, el éxito de nuestro tratamiento. También es muy importante tener comunicación con nuestros pacientes. Es importante informarles que este procedimiento consta de 3 cirugías como mínimo. Y eso si todo sale perfectamente. La primera cirugía, en el día 1, el día que vamos a hacer nuestra regeneración ósea guiada, vamos a levantar un colgajo de grosor total que nos dé acceso a tener buena visibilidad y tener buen acceso y buena visibilidad al defecto en el que vamos a trabajar. Vamos a limpiar la zona en la que vamos a colocar nuestro injerto. Vamos a hacer corticotomías para promover la nutrición del injerto. Vamos a colocar nuestra membrana, vamos a fijarla por la parte palatina y vamos a colocar una mezcla de seno injerto y hueso autólogo, 50-50. Esto es en el día 1. Vamos a hacer un cierre por primera intención. 6 a 9 meses después vamos a reentrar, vamos a colocar los implantes y de nuevo vamos a cerrar por primera intención. 9 o 12 meses después vamos a destapar los implantes y en esta etapa también tenemos que evaluar si es necesario hacer un injerto de tejido conectivo o un injerto gingival libre para tener una banda adecuada de encía queratinizada alrededor de nuestros implantes. Es importante tener una banda adecuada de encía queratinizada alrededor de nuestros implantes para disminuir el riesgo de una periimplantitis. Después de que tenemos todos estos puntos ordenadamente ya cumplidos, el paciente puede pasar a la fase protésica, que es la rehabilitación o la activación de los implantes. Vamos a ver el primer caso clínico. Es un paciente que tiene avulsión traumática, se ve involucrado en una pelea en un centro nocturno y este es el primer contacto que tengo con él, una foto por WhatsApp. Se presenta a la clínica 3 meses después. Como podemos ver, los tejidos ya están cicatrizados.
para ver la probabilidad de colocarle implantes. Obviamente mandamos a hacer una valoración tomográfica y en la valoración tomográfica vemos que aparte de la abulsión del 11 y el 21, hay pérdida de las tablas bucales en dichas piezas y unas líneas de fractura que no son importantes, pero que corren hacia el piso de las fosas nasales. Hablamos con el paciente, le explicamos que previo a la colocación de los implantes hay que hacer una regeneración ósea guiada para tener hueso suficiente y así poder colocar en buena posición sus implantes. Este es el día de la cirugía. Esta es una cirugía que yo hice ya hace algunos años. Hay cosas que yo actualmente haría diferentes. La primera cosa que haría diferente sería la incisión. En este caso hice una incisión poco conservadora. ¿Por qué es una incisión poco conservadora? Porque hice 2 liberatrices intentando respetar las papilas mesiales de los dientes adyacentes. Una vez que hice las liberatrices, levanté un colgajo de grosor total hasta el piso de las fosas nasales para tener buen acceso y buena visibilidad a mi defecto. Una vez que ya logro ver mi defecto, pues confirmamos lo que vi en la tomografía, ¿no? Prácticamente no hay tabla bucal, aquí están las líneas de fisura que corren hacia el piso de las fosas nasales. Coloco el injerto óseo y después de colocar el injerto óseo, coloco una membrana de colágena reabsorbible. En este caso, fijo la membrana en la porción palatina con suturas con un monofilamento y en la porción bucal la fijo con tachuelas. Otra cosa que cambiaría de este caso es el diseño y el tamaño de la membrana. Actualmente ocuparía una membrana que abarcara mucho más la superficie del defecto, que tapara más la superficie del defecto y el injerto. Como podemos ver, este es un paciente que tiene un fenotipo periodontal grueso, entonces es algo que nos ayuda muchísimo, ¿vale? El fenotipo periodontal grueso es un fenotipo mucho más noble. Aquí vemos el seguimiento de la cicatrización a los 8 días, que es el día que quitamos los puntos. En este caso utilicé Vicryl 4 ceros. Actualmente utilizo monofilamentos 5 o 6 ceros. Cicatrización a los 20 días, cicatrización a las 14 semanas. A las 14 semanas mando a tomar una tomografía para evaluar el resultado de nuestra regeneración. Y como podemos ver en la tomografía de evaluación, pues se logró un volumen adecuado para poder colocar los implantes. Este es un comparativo. Del lado izquierdo tenemos la tomografía inicial, una imagen tridimensional de la tomografía inicial, y el comparativo después de la cirugía. En la tomografía de reevaluación hago la planeación de la colocación de los implantes, obviamente teniendo en mente los principios de la posición tridimensional de los implantes. Para la colocación de los implantes, hago una incisión totalmente conservadora. Es una incisión que describe el doctor Iñaki Gamborena y Marcus Blatz en su libro Evolution. La incisión consiste en, con un tissue punch, quitar el tejido del reborde, justo en la zona en la que vamos a colocar los implantes, hacer una media incisión intrasulcular en la parte mesial de los dientes adyacentes y comunicar todas las incisiones por oclusal y por vestibular por medio de una tunelización. El propósito de la tunelización por vestibular también es darle espacio a un injerto de tejido conectivo para reforzar los tejidos blandos. Seguimos el protocolo de fresado, colocamos nuestros implantes, rectificamos, una vez que los implantes ya están en la posición que queremos, rectificamos la estabilidad inicial de los mismos. En este caso, tuvimos una estabilidad inicial mayor a 35 newtons, por lo cual decido hacer la carga o provisionalización inmediata. En la foto del lado derecho tenemos los cilindros provisionales y aquí tenemos una radiografía para rectificar la posición y el asentamiento de los provisionales. Muy importante tomar en cuenta los lineamientos de distancia implante-implante, que debe de haber una distancia mínima de 3 milímetros, y la distancia implante-dientes adyacentes, que como mínimo debe de haber una distancia de 1.5 milímetros.
Aquí podemos ver las tachuelas de la regeneración ósea hecha previamente. Estas no las quité, las dejé ahí. Después de colocar los provisionales, saco un injerto de tejido conectivo subepitelial, en este caso lo sacamos del paladar y lo colocamos entre la encía y la tabla bucal ósea. Lo metemos por medio de tunelización, cicatrización a los 5 días, los provisionales por palatino. Este abultamiento es provocado por nuestro injerto de tejido conectivo. A los 6 meses, ya que están nuestros implantes integrados y tenemos los tejidos maduros, vamos a la toma de impresión. Coloco los postes de impresión, intento enviarle al laboratorio la preformación que le dimos a nuestros tejidos con los provisionales. El laboratorio me hizo unos aditamentos de circonio y sobre los aditamentos de circonio cementamos unas coronas. Estas fueron coronas de disilicato de litio. Esta es una fotografía del paciente a los 6 meses de haber cementado las coronas. Es nuestro resultado final. El siguiente caso también es un traumatismo. Pongo esta fotografía de la pamplonada porque es un paciente muy joven, paciente de mi socio. Es un paciente que nos refiere que se fue a Pamplona hace algunos años, se involucró también en una pelea y lo último que recuerda es estar sentado en la ambulancia y que el paramédico tenía 2 de sus dientes en la mano. Las piezas que lograron recuperar fueron el 11 y 21, el 22 ya no lo recuperaron y le colocaron un implante. Entonces, me imagino que fue en España, le reimplantan los dientes, le colocan el implante y regresa a México. Va con mi socio a que le hagan sus limpiezas de rutina y al estar haciendo la limpieza, mi socio siente que se le va la punta del cavitrón, sobre todo en el 21, se le va profundamente, ¿no? Se le va hasta el fondo. Entonces tomamos una radiografía para ver qué es lo que está pasando y encontramos que hay una reabsorción importante en el 21 y que también hay una reabsorción que va un poquito más abajo de los niveles de la cresta ósea en el 11. Mandamos a tomar una tomografía para ver tridimensionalmente cuál es el panorama de este paciente y la verdad que tomográficamente el panorama se veía un poquito peor de lo que pensábamos. En la tomografía parecía ser que estaba involucrada el hueso también alrededor del implante. Platicamos con el paciente, con sus padres, le damos las opciones de tratamiento y decidimos que lo que vamos a hacer es la extracción del 11, del 21 y vamos a valorar clínicamente cómo está el hueso alrededor de nuestro implante. Cuando levantamos nuestro colgajo a grosor total, pues vemos lo que vimos en la tomografía, una reabsorción importante en el 21, aquí está la reabsorción del 11 y la buena noticia es que el implante no se ve tan involucrado, el hueso que está alrededor del implante no está afectado. Este es un video de la cirugía, así es como tengo el paciente el día de la cirugía, vemos una recesión importante por vestibular, vemos que por palatino hay edema y eritema. Nuestro abordaje es con una incisión lineal en distal del canino del cuadrante 2. Continuamos con una incisión intrasulcular hasta distal del canino del cuadrante 1. Vamos a reflejar o a levantar un colgajo de grosor total por vestibular. Lo estamos reflejando prácticamente hasta el piso de las fosas nasales para poder ver bien y para poder tener buen acceso al defecto sobre el que vamos a trabajar. Comenzamos a limpiar la zona afectada, comenzamos por el 21, al estar limpiando se nos viene la gutapercha, el material de obturación de la endodoncia. Al hacer la extracción, obviamente hay una fractura por la falta de estructura dental y luego viene la parte más complicada, que es querer sacar los remanentes radiculares lo más atraumáticamente posible. En este caso a mí me gusta utilizar el bisturí como periotomo, lo coloco entre el hueso y la raíz, le doy unos pequeños golpecitos con el malet, y entonces ayudándonos con los elevadores y con el forceps, fuimos sacando poco a poco, con mucha cautela,
los remanentes radiculares, con el propósito de no dañar más ni de traernos la tabla ósea bucal. Una vez que ya hicimos la extracción, limpiamos el alveolo completamente. Al limpiar el alveolo, vemos que por apical se comunica la lesión del 21 con el 11. Hacemos la extracción del 11 y empezamos con la conformación de nuestra membrana de colágeno. Esta técnica es la técnica Picasso, así la nombré, con la misma sangre del paciente y con la sonda periodontal. Vamos dibujando donde queremos hacer los cortes para adaptar bien nuestra membrana de acuerdo a la forma del defecto. Empezamos fijando la membrana por palatino. En este caso, la fijación la hacemos con tachuelas. Primero fijamos por palatino. Ahí este es el portatachuelas. La tachuela, esta muesca es para poder meter la hoja de bisturí y jalar el portatachuelas sin traernos la tachuela de vuelta. Ajá. Ya que fijamos nuestra membrana por palatino, vamos a colocar nuestra mezcla de injerto, 50% vallo, 50% hueso autólogo. En este caso comenzamos rellenando los alveolos y después colocamos un poco de hueso en la tabla vestibular. Ya que preformamos nuestro defecto, ya que colocamos nuestro injerto, vamos a hidratar la membrana para que sea más fácil adaptarla, para que sea más fácil manipularla. Esta es una membrana reabsorbible, la vamos a fijar por vestibular con tachuelas y después de ya tener fijo nuestro injerto, vamos a liberar los colgajos para poder cubrir todo nuestro nuevo injerto. Para liberar los colgajos yo hago una incisión superficial, horizontal, en el periósteo, solamente una incisión superficial, y en este caso fui liberando el colgajo con el dedo. Rectificamos que tengamos la soltura necesaria, que podamos cerrar nuestros tejidos sin tensión, y una vez que rectificamos que nuestro tejido cierra sin tensión, que cubre perfectamente bien todo nuestro aumento de reborde, suturamos. Después de suturar, viene la cicatrización. Otro punto muy importante es la provisionalización de estos pacientes. El diseño del provisional tiene que hacerse de tal forma que no ejerza nada de presión, que no toque para nada nuestros tejidos. Prácticamente el provisional nada más debe de involucrar el borde incisal, quizá 1 o 2 milímetros hacia el tercio medio. ¿Ah? O sea, tenemos que dejar un espacio de entre 5 o 6 milímetros entre el tejido y el provisional. Tenemos que tener en cuenta que después de suturar, este tejido va a tener una inflamación considerable, ¿no? Y si durante el proceso de inflamación el tejido se ve presionado por el provisional, hay altas probabilidades de que se exponga la membrana y se reabsorba antes de tiempo, y lo cual no nos daría los resultados que estamos buscando. Cicatrización a los 10 días, y este paciente está en etapa de cicatrización. Estamos en espera que cumpla el tiempo de cicatrización para mandar a tomar la tomografía de reevaluación y hacer la planeación de la colocación de los implantes. Vamos al siguiente caso clínico. Esta paciente es una paciente que tiene problemas periodontales. Como podemos ver en la zona de molares del cuadrante 2, el primero, segundo y tercer molar son piezas que prácticamente están perdidas. Periodontalmente tienen un pronóstico pobre, pérdida ósea. Podemos ver en el seno maxilar que hay presencia de mucosidad, el seno está ocupado, muy probablemente por causa de estos molares. Esta parte es importante. En la premaxila, en el sector anterior, tenemos una atrofia importante en sentido horizontal, la cual no nos permite colocar implantes. Esta paciente le explicamos en qué consiste el plan de tratamiento. Ella accede con una sola condición. La condición que me pone es que ella no quiere por ningún motivo, en ningún momento, utilizar una prótesis total.
¿no? Entonces hablamos con ella, le decimos que vamos a retirar las prótesis que ya tiene, que son unas prótesis que estéticamente no le gustan, son prótesis que están desajustadas. Ya que retiremos la prótesis, le vamos a colocar unos provisionales y vamos a hacer una valoración periodontal para ver si algunos de sus dientes remanentes nos sirven como pilares sacrificables para poder colocar unos provisionales fijos, aunque sea en arco corto. Hacemos lo que les platiqué. Al hacer la valoración periodontal, como ya sabíamos, estos 3 molares, el 26, 27 y 28 están perdidos, los extraemos y los únicos dientes que dejamos como pilares sacrificables son el 24, el 13, el 15 y el 16. Hacemos la fase 1 periodontal, quitamos prótesis desajustada, hacemos raspado alisador radicular, colocamos unos provisionales. Con esta paciente empezamos primero por la arcada superior, por el maxilar. Se hicieron las endodoncias pertinentes, donde se necesitaba hacer endodoncias. La endodoncista, nuestro endodoncista Midori hizo las endodoncias y 8 semanas después de las extracciones y de la fase 1 nos vamos al abordaje quirúrgico. En este caso hicimos una incisión supracrestal que prácticamente iba desde el 26 hasta el 16. Cuando levantamos nuestro colgajo a grosor total, miren hasta dónde levantamos el colgajo para tener acceso y visión del defecto que vamos a tratar. También le propusimos hacer una elevación de seno con ventana en el cuadrante 2 para ganar volumen óseo en sentido vertical. Clínicamente, reafirmamos lo que vimos tomográficamente, una atrofia en sentido horizontal importante que no nos permite colocar los implantes de forma inmediata en la premaxila. Hacemos nuestra regeneración ósea guiada, limpiamos el hueso, sacamos hueso autólogo, hacemos nuestra mezcla de hueso bayos con hueso autólogo, lo colocamos en la zona en la que queremos aumentar volumen óseo, la fijamos y la cubrimos con membranas de colágeno reabsorbibles y en este caso la membrana de colágeno la fijamos con tachuelas, una vista oclusal de cómo se ve nuestra regeneración y la ventana en el cuadrante 2 para tener acceso al seno maxilar y colocar nuestro injerto. Cicatrización a los 10 días, cicatrización a los 6 meses, a los 9 meses mandamos a tomar una tomografía para ver los resultados. En la zona que hicimos la elevación de seno, vemos que logramos una altura de 12 milímetros y ahora vamos a la zona de la premaxila, donde hicimos nuestro aumento de reborde en sentido horizontal y pues vemos que prácticamente logramos lo que estábamos buscando, tener un grosor, el grosor que estábamos buscando para que nos permitiera la colocación de los implantes. En el lado izquierdo de la pantalla tenemos la tomografía inicial y en el lado derecho tenemos la tomografía 9 meses después de nuestra cirugía. Entonces vemos que logramos un buen volumen de hueso donde colocamos nuestro injerto. En la tomografía yo le llamo en la tomografía de evaluación, en la que vemos el resultado de nuestra regeneración, hago la planeación de la colocación de los implantes. En este software puedo ver dónde puedo colocar los implantes, dónde es la mejor zona para colocar los implantes, y también puedo hacer una cirugía virtual para saber qué longitud y qué diámetro de implantes colocar. Aparte de que hacer esta planeación en las tomografías nos sirve como un repaso, ya cuando llegamos a la cirugía, pues prácticamente sabemos a lo que vamos a entrar y en dónde tenemos que colocar los implantes. En esta cirugía de colocación de implantes, utilicé una guía no restrictiva. Aquí tenemos una vista oclusal de la colocación de los implantes, cómo quedaron los implantes. Seguimos manteniendo los pilares sacrificables, en lo que los implantes están óseo-integrados, y una vista bucal. La cicatrización a los 15 días, a los 5 meses, hago el destape de los implantes, y es importante observar en este caso que a pesar del aumento de reborde y de la cirugía de la colocación de los implantes, la paciente mantiene una banda adecuada de encía queratinizada, ¿vale?
Ya que estabilizamos a la paciente en el maxilar, nos vamos a la mandíbula. Vemos que en la parte posterior de la mandíbula hay una atrofia importante en sentido vertical y horizontal. En el sector anterior, entre caninos y caninos, la paciente, para poder colocar implantes en esa zona, tendríamos que hacer un aumento de volumen en sentido horizontal. Le damos otra opción a la paciente, que es hacer una regularización de proceso, colocar 4 implantes, lo que le llamamos un all-on-4, los 4 implantes distales ligeramente angulados, y el mismo día de la colocación de los implantes le platicamos que hay una alta probabilidad de poder colocar un provisional fijo sobre los implantes. La paciente se inclina más por la opción del all-on-4, por cuestiones económicas y también funcionales, y entonces es lo que hacemos en mandíbula. Hacemos una meseta, recortamos, hacemos nuestra meseta con el piezoeléctrico, ponemos la guía Maló, colocamos nuestros implantes, los implantes verticales, los implantes distales angulados, colocamos los aditamentos transmucosos o multi-units, y sobre los multi-units colocamos una prótesis acrílica fija, atornillada a nuestros aditamentos transmucosos. El mismo día de la cirugía, obviamente es una prótesis de arco corto que llega hasta primeros premolares. A los 5 meses de la colocación de los implantes inferiores, nos vamos con la etapa de rehabilitación. Echamos a andar los implantes. Como podemos ver en la maxila, ya hicimos las extracciones de los dientes que nos sirvieron como pilares sacrificables. Vemos que hay una banda adecuada de encía queratinizada, tanto en la mandíbula como en el maxilar, lo cual es muy importante para disminuir el riesgo de una periimplantitis. Hacemos las pruebas pertinentes para las prótesis fijas, y así es como terminamos el tratamiento de la paciente. Una prótesis metal porcelana en el maxilar y una prótesis metal acrílico atornillada en la mandíbula. Obviamente, le ponemos su guarda oclusal. Esta es otra paciente que hice con un referidor de Cuernavaca, un muy buen amigo mío de Cuernavaca. Pongo el signo de WhatsApp aquí porque ahora la tecnología nos ayuda muchísimo para hacer interconsultas a distancia. Con el doctor Luis Fernando, él me manda estas fotografías vía WhatsApp y me dice qué podemos hacer por esta paciente. Es una paciente que obviamente los implantes están en fase terminal, podemos ver cuerdas expuestas, recesión de los tejidos, inflamación, acumulación de placa bacteriana, y me manda un video donde él, pues con el desarmador manipula uno de los implantes y prácticamente vemos que el implante ya no está oso integrado, ese implante está ahí agarrado nada más por fibras de tejido. Entonces, mi referidor, mi amigo, me pregunta, ¿qué procede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, como lo mencionamos anteriormente, hay que seguir ordenadamente los lineamientos. Entonces, paso 1, le digo, tienes que quitar la prótesis, tienes que retirar los implantes, y una vez que retire los implantes, pues se estabiliza con unas prótesis transicionales. Ya que haya retirado la prótesis y los implantes, tenemos que esperar 3 meses a que los tejidos tengan la madurez, se encuentren maduros, y nosotros poder entrar a hacer la cirugía de regeneración ósea guiada para intentar dejar este maxilar lo más parejito posible. Así es como llega la paciente a mi consultorio a los 3 meses de que él retiró los implantes en la zona anterior, deja los implantes en la zona posterior con la finalidad de ver si estos implantes le pueden funcionar para darle retención a la prótesis provisional. Una vista frontal, y cuando levantamos nuestro colgajo a grosor total, pues vemos lo que vimos en la tomografía, ¿no? Por causa de la periimplantitis, por la pérdida ósea causada por estos implantes contaminados, tenemos un maxilar que está muy irregular. Vemos que los implantes más posteriores tienen pérdida de hueso, tienen periimplantitis, por lo que hablo con él y prácticamente le digo que no es conveniente dejarlos. Entonces retiramos los implantes y
pues lo que estamos buscando es hacer un aumento de volumen en sentido horizontal, en esta zona en sentido vertical, para tener hueso suficiente para poder colocar los implantes. Obviamente, al hacer un aumento de volumen en un maxilar, tenemos que darle la soltura suficiente a los tejidos, tenemos que liberar nuestros colgajos de tal forma que cubran totalmente nuestro injerto de hueso, o sea, el nuevo volumen de injerto óseo, y aparte de cubrirlo, poder cerrar los tejidos sin tensión. Esta es la forma, en el video del lado derecho, es como yo hago la liberación de los tejidos. Aquí lo que estoy haciendo es una incisión superficial, únicamente recargo el filo del bisturí sobre el periósteo, y después de hacer la incisión superficial, con un elevador de periósteo, empiezo a darle soltura a mi tejido. A mí no me gusta hacer una incisión profunda, no me gusta profundizar con el bisturí, no me gusta ir haciendo cortes profundos porque hay probabilidades de encontrar alguna rama de algún vaso, pegarle algún vasito y tener alguna hemorragia importante. Aquí podemos ver hasta dónde reflejamos nuestro colgajo. Lo que estamos viendo aquí es el piso de las fosas nasales. Si la liberación que hicimos con nuestro elevador de periósteo no es suficiente, podemos hacer una disección roma con unas pinzas de mosco, o en este caso le estamos haciendo con el portaagujas. Rectificamos que tengamos una soltura suficiente. Ahí estamos viendo que a lo largo de todo el colgajo esté liberado adecuadamente. Después de liberar el colgajo, lo que vamos a hacer es limpiar la zona sobre la que vamos a injertar. Vamos a quitar tejido de granulación, vamos a quitar espículas óseas. O sea, vamos a dejar en lo posible los bordes óseos lo más redondeado. Aquí vemos piso de fosas nasales, parte anterior del maxilar, porción palatina del maxilar, la espina nasal. En este caso, la regularización del proceso, bueno, el quitar el tejido de granulación y las espículas, lo estamos haciendo con este dispositivo que es el piezoeléctrico. Después de que ya limpiamos la zona y hicimos la regularización, vamos a obtener nuestro hueso autólogo. Aquí estoy utilizando este raspador de hueso, que prácticamente es un tubo. El hueso que yo estoy raspando del maxilar se queda embebido en la parte, bueno, se queda atrapado en la parte interna. Aparte de que estoy obteniendo hueso autólogo, pues estoy haciendo que el hueso sangre, estoy reavivando la zona sobre la que voy a injertar. Aquí podemos ver, este es el hueso autólogo que obtuve con el raspado. Este hueso lo vamos a colocar en solución salina en un godete estéril. Y después aquí mismo podemos hacer nuestra mezcla. Aquí mismo vamos a vertir nuestro seno injerto, en este caso el BIOS, intentando hacer una mezcla de 50% hueso autólogo y 50% hueso de bovino. En este caso, como utilicé membranas de colágeno reabsorbibles, también me ayudé con estos mantenedores de espacio. Estos mantenedores de espacio son unos tornillos. Esta técnica se llama de tienda de campaña. Como pueden ver, estos tornillos únicamente tienen cuerda en los primeros 3-4 milímetros. Después tienen el vástago pulido. Y la cabeza de estos tornillos para esta técnica de tienda de campaña es mucho más amplia que los tornillos que utilizamos para fijar las membranas. Colocamos 2 tornillos para aumento de volumen en sentido horizontal, más o menos en zona de caninos, y colocamos un tornillo en el cuadrante 1 en zona de molar para que nos ayude a mantener espacio para un aumento de volumen en sentido vertical. Aquí tenemos los tornillos que nos van a mantener espacio, que van a mantener van a evitar que nuestra membrana se colapse, para lograr un aumento en sentido horizontal, y este es el que tenemos aquí para aumentar en sentido vertical.
Después de que ya colocamos nuestros tornillos, vamos a empezar a adaptar las membranas. Como lo mencionamos previamente, empezamos fijándolas o adaptándolas por palatino y después de que ya adaptamos nuestra membrana, vamos a comenzar a colocar el injerto óseo, la mezcla de injerto óseo. Lo vamos a colocar como preformando, como dándole la forma en la que queremos que quede al maxilar. Siempre hay que colocar injerto de más porque sabemos que un porcentaje de este injerto durante el proceso de cicatrización se va a reabsorber. Ya que colocamos el injerto, pasamos a fijar las membranas. En este caso, el método de fijación fue con tachuelas y con sutura reabsorbible. Ya que fijamos nuestras membranas, vamos a hacer un cierre con una sutura de monofilamento por primera intención. Nuestras revisiones de cicatrización las hacemos vía WhatsApp con nuestro referidor cada semana. Cada vez que él ve a la paciente, me manda una fotografía para ver cómo es la evolución de la paciente. Esta paciente, la verdad, hay que aceptarlo, es una paciente muy cooperadora porque se le pidió que no utilizara ningún tipo de prótesis durante las primeras 6 semanas y lo cumplió. A las 6 semanas, el referidor, el doctor Luis Fernando, le colocó una prótesis transicional. Hace 3 semanas la paciente nos hizo llegar la tomografía para ver los resultados de su regeneración ósea guiada. Podemos ver que en el seno maxilar logramos una buena altura, una altura adecuada para colocar los implantes. Tenemos una altura maxilar de 10 milímetros y pues podemos ver que el volumen en sentido horizontal nos permite colocar implantes. En este caso yo no voy a colocar los implantes, pero vamos, lo que se me pidió, así que para lo que se me contrató fue para darle un volumen adecuado para que el doctor pueda colocar los implantes. Ya aprovechando que tengo esta tomografía, también le mando una planeación de donde él puede colocar los implantes, ¿no? Qué longitud y qué diámetro de implantes puede colocar. Ya él decidirá si coloca 2, 4 o si coloca 6 implantes para colocar una prótesis fija o si va a colocar una prótesis removible, ¿no? Aquí podemos ver el volumen ganado en la zona del seno maxilar y estas son a mi parecer, las mejores zonas, las mejores posibles zonas para colocar los implantes. Ahora vamos a ver casos con membranas no reabsorbibles. Estas membranas cumplen perfectamente con el efecto de barrera. Estas membranas son muy buenas creando espacio porque tienen mucha estabilidad de forma. Esta estabilidad de forma se logra gracias a este refuerzo de titanio, a esta estructura de titanio, que evita que la membrana se colapse. El único punto en contra o un punto en contra importante de estas membranas es que son más susceptibles a complicación. ¿Qué quiero decir con esto? Que es más fácil que se exponga estas membranas no reabsorbibles a estas membranas no reabsorbibles a una membrana reabsorbible. Así es como se ve, así es como clínicamente se ve una membrana no reabsorbible con refuerzo de titanio. El diseño incluye estos como poros, no son poros, porque como podemos ver en la parte interna no atraviesan la membrana. Es un material, es denso, es politetrafluoretileno denso, y estos como poros son para darle un poquito más de estabilidad a los tejidos. Y entonces el abordaje quirúrgico. En el día 1, pues vamos a elevar nuestro colgajo de grosor total, vamos a limpiar la zona en la que vamos a injertar, vamos a hacer las corticotomías, vamos a fijar esta membrana no reabsorbible por la porción lingual y vamos a colocar nuestro injerto y vamos a cubrir el injerto con la membrana y fijaremos la membrana por vestibular, también con tornillos de titanio, que son tornillos de fijación especiales para este tipo de procedimientos. A diferencia de las membranas no reabsorbibles, estas membranas 6 o 9 meses después de haberlas colocado, tenemos que retirarlos. Tenemos que hacer un abordaje quirúrgico muy similar al del día 1 para tener acceso a los tornillos de fijación,
Vamos a retirar los tornillos, retiramos la membrana y ese mismo día podemos hacer la colocación de los implantes. 9 o 12 meses después, podemos hacer el destape de los implantes y hacer la valoración de si es necesario colocar un injerto de tejido conectivo o un injerto gingival libre para tener una banda adecuada de encía queratinizada. Yo creo que en un 90% de los casos que hacemos estos procedimientos es necesario el aumentar la banda de encía queratinizada. Ya que tenemos estos puntos, entonces sí ya puede pasar con el protesista a la etapa de activación de los implantes o rehabilitación. Un punto importante cuando vamos a hacer regeneraciones en sentido vertical. Un punto clave es este pico óseo. ¿Por qué es clave? Bueno, obviamente este paciente, antes de hacer la regeneración, antes de hacer nuestro abordaje quirúrgico, pasó por una fase 1 periodontal en la cual se extrajo este premolar que tenía un pronóstico pobre. Esperamos 3 meses a que los tejidos maduraran y entonces sí hicimos nuestra entrada o nuestro abordaje quirúrgico para la regeneración ósea guiada. ¿Por qué es importante este pico óseo? Número uno, porque es muy difícil que nuestra regeneración en sentido vertical quede a mayor altura que el pico óseo. Y número dos, el pico óseo, que es la cresta ósea distal del último diente de la zona en la que vamos a trabajar, nos va a servir para dar el sellado a los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a colocar nuestra membrana no tiene que quedar en contacto con la superficie radicular. Nuestra membrana tiene que quedar a esta altura. Nuestra membrana no tiene que cubrir el pico óseo, tiene que dejar libre el pico óseo. ¿Con qué objetivo? Uno, que cuando cerremos nuestros colgajos, el periósteo que está pegado a nuestro colgajo se asiente y se adapte sobre este pico óseo, sobre la cresta ósea. Ese va a ser nuestro primer sellado. El primer sellado va a ser la adaptación del periósteo al pico óseo. Y el segundo sellado va a ser el contacto del tejido conectivo a la superficie radicular. Entonces, prácticamente lo que estamos buscando es un doble sellado, ¿vale? Esto para evitar que las bacterias pasen a través de este espacio, lleguen a nuestro hueso y contaminen el injerto, provocando que éste se pierda. Si no hay pico óseo, es muy difícil, supongamos, si el pico óseo está a esta altura, es muy difícil que logremos una regeneración ósea en sentido vertical a esta altura. ¿Vale? Y entonces los pasos a seguir es, número uno, vamos a preformar la membrana. La vamos a fijar primero por la parte lingual, esto con el objetivo de que cuando coloquemos nuestro injerto, el injerto se contamine lo menos posible con saliva o que tenga contacto con la lengua. La obtención, en este caso, el hueso autólogo lo saqué de la rama con este instrumento, que es una trefina metálica que está cubierta por este caucho. Entonces, cuando colocamos la trefina sobre la rama, pues los chips de hueso se quedan atrapados en el caucho. Entonces, lo único que tenemos que hacer es quitarle el caucho, colocar este hueso que obtuvimos en un godete estéril con solución salina y ahí hacemos nuestra mezcla. Una vez que ya tenemos nuestra mezcla, tenemos nuestra membrana fija por el lado lingual, vamos a ir colocando nuestro injerto de hueso a la altura de nuestro pico óseo, intentando preformar, intentando darle forma, la forma final que queremos en la que quede nuestra mandíbula. Entonces, una vez que ya colocamos el injerto, vamos a cubrirlo en su totalidad con la membrana, intentando que no quede un espacio entre la membrana y el injerto, y lo vamos a fijar con tornillos de titanio por la porción bucal. Este esquema lo saqué del libro de Yves Van Urban, y así es, este es una vista oclusal, así es como se tiene que ver el diseño de nuestra membrana. La fijación por lingual
aquí estamos viendo cómo se recortó la membrana para dejar libre, para dejar en contacto con el tejido el pico óseo, la cresta ósea, y también le está dando libertad a la emergencia del dentario por el mentoniano. Fijación por vestibular y también se puede poner una fijación en la parte distal. A mí en lo particular me gusta recubrir la membrana no reabsorbible con una membrana reabsorbible. Si no la cubro en su totalidad, cuando menos cubro los bordes de la membrana. Esto para intentarle dar un poquito más de estabilidad tisular. La verdad, a lo largo de los procedimientos que he hecho, he notado que se me expone, que tengo menor probabilidad de exposición cuando recubro la membrana no reabsorbible con una membrana reabsorbible. Otro punto muy importante es cómo vamos a manejar, cómo vamos a liberar los colgajos para cubrir nuestro aumento de volumen, sobre todo cuando hicimos un aumento de volumen en sentido vertical y horizontal. Entonces, el colgajo lingual. Para el colgajo lingual, lo que vamos a hacer después de hacer nuestra incisión, vamos a ir desinsertando las fibras superficiales del músculo miloioideo. El objetivo de liberar el colgajo lingual no es desinsertar el músculo miloioideo de la mandíbula. Esto que vemos aquí es la línea miloioidea, que es la línea en la que se inserta el músculo a la mandíbula. Lo único que vamos a hacer un ligero barrido con un elevador de periósteo, o también lo podemos hacer con el dedo para desinsertar las fibras supracrestales del músculo que están insertadas a nuestro colgajo lingual. Este esquema también lo saqué del libro de Istvan Urban, y en este esquema podemos ver dónde se encuentra la inserción del músculo miloioideo. Vemos que en la zona retromolar lo encontramos bastante coronal, y conforme nos vamos yendo a la parte, a la parte anterior, conforme nos vamos acercando al canino, esta línea, esta inserción del músculo va bajando. En este video vamos a ver cómo manipulo el colgajo lingual. Hice una incisión crestal con una liberatriz distal, reflejé el colgajo bucal, y ahorita lo que estoy haciendo es ir liberando el colgajo distal. Perdón, en el colgajo lingual. Aquí podemos ver cómo nos vamos a encontrar de inmediato la inserción del músculo miloioideo, y conforme nos vamos yendo al sector anterior de la mandíbula, la inserción se va a ir encontrando más abajo. Aquí podemos ver cómo voy empujando las fibras supracrestales. La verdad, no se necesita hacer mucha fuerza, no es necesario hacer corte con el bisturí. Se puede hacer, repito, con un elevador de periósteo, o también la podemos hacer con el dedo. Y entonces vamos a ir haciendo como un ligero barrido hasta darle la soltura necesaria a nuestro colgajo. Vamos de la parte posterior hacia la parte anterior. Aquí podemos ver las fibras supracrestales. No hace falta meter fuerza ni hacer corte. ¿Por qué no me gusta meter bisturí? Para evitar complicaciones, ¿no? Sabemos que inmediatamente después del músculo hay estructuras anatómicas importantes que no queremos cortar o lastimar, como es la glándula sublingual, como es el nervio lingual, que da inervación a los 2/3 anteriores de la lengua. Mucho menos queremos cortar un vaso importante como sería la vena lingual y provocar una hemorragia. No queremos dejar a la lengua sin movilidad, cortando el nervio hipogloso, y si nos perdamos y nos vamos a una parte más profunda, podremos tocar y cortar la arteria lingual. Este es un esquema de lo que queremos lograr. Prácticamente lo que queremos lograr es desinsertar y separar las fibras superficiales del músculo. Aquí vemos cómo no desinsertamos el músculo. El músculo se queda insertado en la mandíbula, en la línea miloioidea. Esta técnica viene muy bien descrita en este artículo del doctor Marco Ronda y de Claudio Stach. Ahora, el manejo del colgajo bucal. Por vestibular,
sí vamos a hacer una incisión superficial. Prácticamente lo que vamos a hacer es acariciar el periósteo. Ajá. Aquí tampoco aconsejo hacer una incisión profunda, porque repito, si hacemos una incisión profunda, podemos encontrar y cortar alguna rama de un vaso importante y tener una hemorragia. Una vez que hicimos el corte superficial del periósteo, vamos a irle dando soltura poco a poco con nuestro elevador de periósteo. En especial, este paciente es un paciente que tiene la piel bastante dura, como podemos ver en el video. Es muy importante cuando estemos liberando nuestro colgajo bucal, tener bien ubicado el mentoniano, el agujero mentoniano y la emergencia de nuestro paquete vasculonervioso para no tocarlo con nuestro bisturí y lastimarlo. Aquí en el video vamos a ver, un poquito más adelante, se va a alcanzar a ver el agujero mentoniano y la emergencia del paquete vasculonervioso. Cuando nos acercamos al mentoniano y al paquete vasculonervioso, lo que hago es hacer mi incisión un poquito más hacia coronal del colgajo. Miren, aquí se alcanza a ver. En esta parte me voy más despacito. Este es el agujero mentoniano y aquí está la salida del paquete vasculonervioso. En esta parte me voy con mucho más cuidado, con una hoja de bisturí 15C nueva. Prácticamente voy acariciando el periósteo sin irme a profundidad. Hasta lo puse en cámara lenta. Este es un momento de tensión durante la cirugía. Obviamente hay que tener buena luz y buena visibilidad para no dañar el paquete vasculonervioso. Aquí se ve claramente el macarrón, como le llamamos vulgarmente al dentario. Damos la libertad necesaria a nuestro colgajo. Este esquema también. Este esquema que también saqué del libro de Istvan Urban nos muestra cómo debe de ser la línea de incisión perióstica. Cómo cuando nos acercamos al agujero mentoniano, subimos nuestra incisión y luego descendemos. En este paciente es un paciente que tiene tejidos más amables. Aquí podemos ver que una vez que ya hicimos nuestra incisión superficial, es mucho más fácil hacer ¿cómo se llama? Es muchísimo más fácil ir liberando el tejido solo haciendo un barrido con nuestro elevador de periósteo. Punto clave y último punto es la sutura. Este es un corte sagital, esquema. Este es el doctor Istvan Urban. Es un máster en regeneración. Un doctor al que sigo muchísimo. Me baso mucho en su libro para este tipo de procedimientos. Y este es un corte sagital. En este esquema vemos un corte sagital. Aquí, esto es la cresta ósea. Este es el injerto colocado. Nuestra membrana, los tornillos de fijación a la membrana y el tejido. Así se tiene que ver nuestro tejido. Tiene que haber este excedente de tejido hacia coronal que nos indica que liberamos lo suficiente los tejidos para que cierren sin tensión. Ya que tenemos nuestros tejidos, lo primero que vamos a hacer es un punto horizontal o un punto colchonero y después lo vamos a reforzar en coronal con puntos simples interrumpidos. Vamos a ver un caso clínico. Este caso lo hice con el doctor Rigoberto Perea, profesor de la Universidad Intercontinental, gran amigo. A esta paciente se le va a hacer explantación de el implante que está en zona del 13 y tenemos un defecto en zona del 12. También vamos a hacer extracción del 23 y un aumento de reborde en sentido horizontal del 22. El aumento de reborde en sentido vertical en el cuadrante 1 lo vamos a hacer con una membrana no reabsorbible con refuerzo de titanio y el aumento de reborde en sentido horizontal en el cuadrante 2 lo vamos a hacer con una membrana de colágena reabsorbible. Este es un video del día de la cirugía. Idealmente, lo que debí de haber hecho es, previo a la cirugía, hacer la extracción del canino, la explantación del implante, esperar
3 meses a que el tejido estuviera sano y después hacer la regeneración ósea guiada en ambos cuadrantes. Sin embargo, aquí se decidió hacer de esta forma, ¿no? Decidí hacerlo de esta forma, hacerlo todo en un solo evento quirúrgico, lo cual es más arriesgado. Aquí podemos ver en la zona en la que hicimos la explantación que tenemos un defecto, sentido vertical, las crestas óseas más coronales que la base del defecto. Aquí tenemos, pues, una atrofia en sentido horizontal y el alvéolo que queda después de la extracción del canino. Vamos a empezar tratando el defecto del cuadrante 1. Fijamos nuestra membrana con tornillos de titanio por palatino, la recortamos de tal forma que no cubra nuestros picos óseos, sacamos hueso autólogo, hacemos nuestra mezcla de hueso autólogo con hueso de bovino, la colocamos sobre nuestro defecto, intentando dar la forma en la que queremos que quede regenerado nuestro defecto, y ya que colocamos el injerto, lo vamos a cubrir completamente con nuestra membrana con refuerzo de titanio. Vamos a fijar esta membrana con tornillos de fijación por vestibular. Una vez que fijamos la membrana, en este caso la cubrí completamente con una membrana no reabsorbible. En el cuadrante 2, como lo teníamos previsto, aumento de reborde, sentido horizontal, también una mezcla de hueso autólogo con hueso bayos, colocamos una membrana reabsorbible y la fijamos con tachuelas. La cicatrización, el seguimiento de la cicatrización lo hago vía WhatsApp con el doctor Rigoberto Perea. A los 21 días vemos que no hay exposición de la membrana. A los 5 meses me manda una radiografía, vemos que el resultado está siendo favorable. La paciente muy contenta con sus provisionales nuevos. Y a los 6 meses me habla el doctor Rigoberto Perea y me dice que al momento de retirar los provisionales y al revisar a la paciente, encontró un ligero exudado en la porción distal del 11. O sea, muy cerca o prácticamente al lado de donde hicimos nuestra regeneración con la membrana con refuerzo de titanio. De inmediato mandamos a la paciente a que se tome una tomografía para ver qué es lo que está pasando. Vemos que en la parte en la que hicimos la explantación del implante, pues se logró un buen volumen en sentido vertical y horizontal óseo. Sin embargo, aquí en la tomografía alcanzamos a ver una sombra que podría ser una pérdida de densidad de hueso que no nos gusta nada. Después, pues vemos que tenemos una anchura de 8.1 milímetros. Esta es la zona que nos está dando un poquito de problemas, que no nos gusta. Aprovechamos la tomografía para ver los resultados de nuestra regeneración ósea en sentido horizontal en zona del 22 y 23. Vemos que pues está logrando un buen volumen óseo, hablando en cuanto al grosor. Metemos a la paciente a terapia antibiótica, retiramos la membrana no reabsorbible lo antes posible, quitamos los tornillos de fijación, quitamos la membrana, limpiamos la zona, injertamos y coloco una membrana no reabsorbible para cubrir el nuevo injerto. Esperamos el proceso de cicatrización, así es como va a los 10 días de la segunda cirugía, así es como está a los 21 días, y en esta paciente aún seguimos en espera de que el hueso tenga la madurez necesaria para poder hacer el abordaje para la colocación de los implantes. Y por último, tenemos este caso, que es el que les presenté al inicio. Es una paciente con problemas periodontales. Como les dije, fue una paciente que se sometió a fase 1 periodontal. Esta es la tomografía inicial. Se hizo las extracciones, se hizo la fase 1. Esperamos a que los tejidos estuvieran sanos, estuvieran maduros. Hicimos el aumento de reborde en sentido vertical y horizontal en el cuadrante 3, un modelo tridimensional para tener una mejor visión de cómo estaba el defecto. Hicimos la regeneración ósea guiada y esta es la tomografía para evaluar los resultados de nuestra regeneración. Prácticamente vemos que en sentido vertical aparentemente se logró un buen volumen. Esta tomografía de reevaluación la mandé a tomar 9 meses después.
Modelo tridimensional para ver cuál es el resultado. Aquí se ve, esto que se ve aquí es el refuerzo de titanio que tienen estas membranas y este es el día del abordaje quirúrgico para retirar la membrana no reabsorbible. El abordaje quirúrgico prácticamente es el mismo, es muy similar al que hicimos el día que colocamos la membrana con el injerto óseo. La única diferencia es que no vamos a liberar tanto nuestros colgajos para poder obtener un cierre primario. Sí hay que exponer la membrana en su totalidad, de tal forma que podamos tener acceso a los tornillos de fijación, ¿no? O sea, de tal forma de tener acceso de poder quitar los tornillos que están fijando esta membrana a nuestro hueso. Entonces, pues es un abordaje, digamos, amplio, ¿no? Así es como se ve la membrana a los 9 meses de haberla colocado. Aquí se nos quedó un puntito de los puntos horizontales que colocamos en la base de nuestro colgajo. Aquí estamos buscando uno de los tornillos de fijación. Ya que encontramos nuestros tornillos de fijación, los retiramos. En este caso los retiré con el motor de implantes, con el contraángulo. A veces se tiene mejor acceso que con el desarmador manual, sobre todo por la parte lingual, que es una zona donde el acceso es algo complicado. Ya que quitamos los tornillos de fijación, vamos a retirar la membrana. Aunque se hayan quitado los tornillos de fijación, estas membranas se quedan adosadas al hueso. Si se fijan, prácticamente hay que arrancarla del hueso, no se quita con tanta facilidad. Quitamos la membrana, este es el volumen óseo logrado, esta membrana y estos tornillos ya cumplieron su misión, se van a la basura, ya que tenemos nuestro injerto de hueso expuesto, ponemos nuestra guía quirúrgica y colocamos los implantes donde el protecista nos lo pide. Es muy importante destacar que este hueso es un hueso inmaduro, es un hueso que no ha tenido contacto con el periósteo. Este hueso todavía va a pasar por un proceso de maduración. Aquí vamos a cerrar nuestro colgajo por primera intención y el hueso va a tener contacto con el periósteo. ¿A qué voy con esto? Que del volumen óseo que vemos actualmente, cuando el hueso madure, vamos a tener una reabsorción por bucal y por lingual aproximada de 1 a 1.5 milímetros. Es algo que debemos de tener en mente al momento de colocar nuestro injerto para no dejar el hueso, digamos, muy, muy delgadito y cuando tengamos esta maduración y reabsorción, se vayan a exponer las cuerdas de nuestros implantes. No todo es de ello. Como lo dijimos al inicio, hay complicaciones. La complicación que se ve con más frecuencia es la exposición prematura de la membrana. Puede haber daño vascular o el daño a algún nervio, sobre todo cuando estamos haciendo la liberación de nuestros colgajos. Si no hacemos la liberación de nuestros colgajos adecuadamente, corremos el riesgo de pegarle alguna venita o alguna arteria, algún vaso y obtener una hemorragia. Otra de las complicaciones es la infección y con los tornillos de fijación, si no planeamos bien dónde los colocamos, los tornillos con los que sujetamos las membranas, podemos perforar la raíz de algún diente. La doctora Isabela Rocheta nos da esta clasificación de complicaciones. Complicación clase 1, la membrana se expone menos de 3 milímetros, o sea, el diámetro de la exposición de la membrana es menor a 3 milímetros, no hay exudado purulento, el tratamiento a seguir es remover la parte expuesta de la membrana y cerrar la herida, limpiar con clorexidina al 0.20% 2 veces al día y hay que estar viendo a estos pacientes cada semana. Clase 2 tenemos una exposición mayor a 3 milímetros sin exudado purulento. Aquí lo que recomienda la doctora Isabela Rocheta es la remoción inmediata de la membrana, esperar un periodo de cicatrización de 4 a 5 meses y obviamente tener al paciente en terapia antibiótica, no los 4 o 5 meses, sino durante la remoción de la membrana.
Clase 3 es exposición de la membrana con exudado purulento. Aquí lo que tenemos que hacer, o sea, ya cuando vemos que supura, lo que hay que hacer es retirar la membrana y raspar el hueso, o sea, quitar todo el material de regeneración, mantener al paciente con terapia antibiótica y mínimo esperar 3 meses antes de intentar un procedimiento regenerativo nuevo. Y la clase 4, que es formación de acceso sin exposición de la membrana. Aquí lo que se recomienda es retirar inmediatamente la membrana e injertar la parte del injerto que esté infectada, obviamente terapia antibiótica, y esperar 2 a 3 meses antes de intentar un procedimiento nuevo de regeneración. El doctor Sasha Jovanovic publica unas líneas guías, unos guidelines, que si seguimos, estas guías es para seguirlas ordenadamente. Esto para aumentar el pronóstico de éxito en nuestros procedimientos. Esto es algo que yo tengo, estos 15 puntos es algo que tengo muy en mente, prácticamente los tengo enlistados al lado de mi sillón operador cuando voy a hacer estas cirugías. Y estos puntos son los siguientes: estabilizar periodontalmente al paciente, preparar los tejidos blandos antes, durante o después del tratamiento, hacer un colgajo de grosor total, limpiar y perforar la superficie ósea, o sea, hacer las corticotomías, liberación del periósteo para cerrar los colgajos sin tensión, selección de la membrana de acuerdo al defecto que vamos a tratar, recopilación de hueso autólogo y colocarlo en solución salina o sangre, preparar seno injerto y colocarlo en solución salina o sangre. Nuestra mezcla debe de ser idealmente 50% hueso autólogo, 50% seno injerto. Colocar y fijar la membrana con sutura, tachuelas o tornillos, colocar la mezcla de injerto óseo, adaptar y fijar la membrana para cubrir completamente el injerto óseo, liberar los colgajos y suturarlos con sutura de PTFE, primero con puntos horizontales y después en la parte más coronal con puntos simples interrumpidos. Provisionalizar las zonas sin ningún contacto en los tejidos y esperar un periodo de cicatrización de 6 meses para regeneraciones óseas guiadas en sentido horizontal y de 9 meses para regeneraciones en sentido vertical. Como conclusiones, lo que yo les puedo decir en base a mi experiencia, que es un procedimiento muy sensible. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que seguir los guidelines al pie de la letra para que nuestros resultados sean favorables. La predictibilidad de estos procedimientos, la verdad es todo una curva de aprendizaje. Depende mucho de la experiencia y de la habilidad del operador. Vamos, hay que seguir los pasos al pie de la letra. Hay que explicarle muy bien al paciente que este tipo de procedimientos requiere de mínimo 3 cirugías. Y eso si todo sale bien, ¿no? Y hay que seleccionar perfectamente los casos en los que vamos a implementar este tipo de procedimientos. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Con esto concluyo mi plática. Ojalá de estos casos que les compartí puedan sacar algún tip útil o algo que les sea de utilidad en su práctica. Muchísimas gracias. Estas son mis redes sociales. Frecuentemente intento publicar algunos casos para quien quiera estar en contacto conmigo, pues por medio de Facebook o Instagram podemos estar en contacto. Muchísimas gracias.